Marido entrega champán a su esposa en una fiesta, pero alguien la alerta y todo cambia en un segundo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Alejandra se miró en el espejo por última vez antes de bajar al salón. Su vestido color vino, de seda ajustada, caía sobre sus caderas como una segunda piel. Había elegido ese modelo no porque le gustara, sino porque Matías lo había señalado unos días antes en una tienda del centro, diciendo en tono casi despectivo: «Ese al menos te hace ver un poco más elegante». Desde entonces, el vestido colgaba en el armario, esperando la noche en que ella volvería a interpretar el papel de esposa perfecta. La habitación estaba en penumbras. Solo la lámpara del tocador iluminaba su rostro, mostrando ojeras apenas disimuladas con maquillaje. Alejandra suspiró, bajó la mirada y deslizó sus dedos sobre el anillo de matrimonio, ese pequeño círculo de oro que desde hacía más de 10 años simbolizaba mucho más prisión que amor. En el piso de abajo podía escuchar las voces de los organizadores que ultimaban detalles para la fiesta. La casa, una de esas construcciones de 2 plantas con jardín amplio y acabados minimalistas, era el escenario ideal para lo que Matías más disfrutaba: aparentar. Esa noche no era una excepción. Se celebraban sus 40 años y la lista de invitados era una mezcla de empresarios, abogados, políticos y un puñado de amigos de la infancia que Matías conservaba solo por conveniencia. Alejandra bajó las escaleras con la elegancia automática que había perfeccionado con el tiempo. Saludó a uno de los decoradores, revisó la mesa de bocadillos y echó un vistazo al equipo de sonido. Todo debía estar perfecto, no por ella, sino por él, por Matías. Él apareció poco después, vestido con un traje azul marino a medida, perfectamente planchado, con el cabello peinado hacia atrás y esa sonrisa calculada que usaba en público. Cuando la vio, se acercó sin prisa, la tomó del brazo y murmuró con esa voz cargada de doble filo que ella conocía tan bien: «Veo que al menos hoy lograste no desentonar». Alejandra apenas reaccionó. Sonrió de manera automática, como lo había hecho tantas veces. Se dijo a sí misma que no era el momento de discutir, que la noche tenía que fluir sin conflictos. Había aprendido a leer el lenguaje corporal de Matías como quien aprende a caminar sobre vidrios rotos. Cada palabra, cada mirada, cada movimiento de su ceja derecha le indicaban el estado de ánimo de su marido. Durante semanas, él había estado obsesionado con los detalles de esa fiesta: la iluminación, el catering, la selección de música. Todo debía proyectar éxito, poder, control. Incluso el jardín había sido redecorado solo para esa noche. Alejandra recordaba perfectamente la discusión que tuvieron cuando ella sugirió reducir la lista de invitados. «¿Reducir?», repitió Matías con una risa seca. «Tú no entiendes nada. Este tipo de eventos no son para celebrar, son para posicionar». Ella no respondió. No tenía fuerzas para discutir. Lo que antes eran desacuerdos esporádicos, ahora eran monólogos de Matías seguidos por su silencio. Porque cada vez que intentaba defender su opinión, él la desarmaba con sarcasmo o con ese tono paternalista que, más que calmar, humillaba. Alejandra había dejado de contar cuántas veces se había cuestionado cómo llegó a ese punto. Una década atrás, cuando lo conoció, Matías era encantador, seguro de sí mismo, ambicioso. Al principio su frialdad parecía misterio, su control una muestra de carácter fuerte, pero con el tiempo, esas cualidades se transformaron en jaulas invisibles. Las pequeñas humillaciones comenzaron poco después de la boda. Una burla sobre su forma de vestir, una crítica velada sobre cómo se comportaba frente a los amigos de él, un comentario sarcástico en medio de una cena,
Luego vinieron los silencios largos después de cada discusión, los castigos emocionales, la indiferencia y sobre todo la estrategia más efectiva de todas, hacerla sentir que todo era culpa suya. Matías dominaba el arte de manipular sin alzar la voz. Jamás la golpeó, pero cada palabra suya era una herida que no dejaba marcas visibles. Y Alejandra, bueno, ella se convenció durante años de que debía ser más comprensiva, más paciente, más adecuada para no provocar su descontento. La preparación de la fiesta fue la prueba más reciente de ese juego de poder. Desde que comenzaron a planear el evento, Matías había hecho de cada decisión una especie de examen para ella. Si no recordaba el nombre de algún invitado importante, recibía un comentario hiriente. Si opinaba sobre el menú o la decoración, Matías respondía con frases como «Deja eso a los que entienden». Durante los últimos días, Alejandra apenas había dormido, obsesionada con la idea de que algo podría salir mal, y él tendría otro motivo para recriminarle. Ahora, mientras revisaba por última vez la disposición de las mesas, trataba de concentrarse en respirar. Solo eso. Respirar y sobrevivir a otra noche de apariencias. Los invitados comenzaron a llegar pasadas las 8 de la noche. Alejandra se movía entre ellos con una sonrisa profesional, como una anfitriona entrenada. Saludaba a todos, hacía comentarios corteses, recibía halagos sobre la decoración. Algunos conocidos, sobre todo mujeres, la miraban con esa mezcla de admiración y lástima que tanto la incomodaba. Porque todos sabían, aunque nadie dijera nada. Sabían que Alejandra era la esposa modelo, pero también la mujer invisible al lado de un hombre como Matías. En un rincón del salón, él conversaba con un grupo de hombres de traje. Reía fuerte, golpeaba amistosamente los hombros de sus colegas, gesticulaba como si cada palabra fuera una sentencia de éxito. Alejandra lo observaba de lejos, con una mezcla de cansancio y resignación. La música instrumental llenaba los espacios vacíos entre conversaciones. Los camareros circulaban con bandejas de canapés y copas de vino. Una orquesta de protocolo cuidadosamente orquestada. Alejandra sabía que esa noche debía durar al menos hasta la medianoche, momento en que Matías daría su discurso y brindaría con todos. Cerca de las 10, mientras ajustaba algunas flores de un centro de mesa, una de las amigas de Alejandra, Laura, se le acercó. Una mujer de carácter fuerte, de esas pocas personas que todavía le decían la verdad a la cara. «¿Cómo vas?», preguntó en voz baja con una expresión preocupada. Alejandra soltó una risa nerviosa. «Sobreviviendo, como siempre». Laura la tomó del brazo y la miró fijamente. «No sé cómo lo aguantas. ¿En serio?». Ella no respondió. Solo bajó la mirada y siguió arreglando las flores. Mientras tanto, Matías se mantenía en su papel de anfitrión ejemplar. Saludaba a cada nuevo invitado como si de verdad les importara su presencia. Contaba anécdotas, hacía bromas sobre su edad, incluso se daba el lujo de besar a Alejandra en la mejilla cuando pasaba cerca de ella, como si fueran una pareja enamorada. A las 11:30, cuando el salón ya estaba lleno y el ambiente había alcanzado ese punto de euforia forzada que tienen las fiestas largas, Matías hizo una señal a uno de los camareros. Este desapareció hacia la cocina y regresó minutos después con una bandeja plateada. En el centro, 2 copas de champán. Alejandra lo observó a lo lejos, con una sensación extraña en el estómago. Algo no encajaba. La forma en que él sostenía la copa, la sonrisa demasiado amplia, el brillo frío en sus ojos. Era como si estuviera a punto de representar una escena cuidadosamente ensayada. Se frotó las manos, tratando de ignorar el escalofrío que le recorría la espalda. Faltaban solo minutos para la medianoche, y aunque todavía no lo sabía, esa sería la última vez que Alejandra desempeñaría el papel de la esposa perfecta.
El salón principal de la casa estaba iluminado con una mezcla cálida de luces ámbar y destellos dorados que colgaban del techo como pequeños astros artificiales. La música de fondo, una selección de jazz instrumental, se deslizaba entre los invitados como un perfume invisible que llenaba cada rincón. Copas chocaban con discreción. El tintineo del cristal se mezclaba con las risas controladas y el murmullo constante de conversaciones superpuestas. Alejandra avanzaba entre los grupos con movimientos suaves, como una bailarina que conoce de memoria la coreografía, pero que ya no siente la música. Su vestido color vino se deslizaba por su cuerpo mientras ella fingía atención a cada palabra, a cada cumplido, a cada mirada cargada de segundas intenciones. Sabía que la mayoría de los presentes no estaban allí por afecto, sino por conveniencia. Una fiesta organizada por Matías era, más que un evento social, un desfile de máscaras. La fragancia de los arreglos florales se mezclaba con el aroma de los aperitivos recién servidos. Alejandra distinguía el perfume del lirio oriental en cada esquina. Ese olor penetrante que a ella siempre le pareció excesivo, pero que Matías insistía en utilizar porque, según él, transmitía sofisticación. Las copas de champán resplandecían bajo las luces, formando destellos líquidos que hipnotizaban por segundos a quienes las sostenían. Cada vez que un invitado se acercaba, Alejandra ensayaba su mejor sonrisa. La misma que había perfeccionado durante años, esa que enseñaba solo un poco los dientes, levantaba ligeramente las mejillas y dejaba una sombra de calidez en la mirada. Una máscara bien construida. ¡Alejandra!, exclamó una voz femenina detrás de ella. Siempre impecable, como siempre. Se giró para encontrarse con Mariana, una de esas amigas de sociedad que solo aparecían en cumpleaños o eventos de gala. Una mujer de labios rojos perfectos y mirada inquisitiva. «Gracias, Mariana. Qué alegría verte», respondió Alejandra, fingiendo entusiasmo. «Y dime, ¿cómo va la vida?», preguntó Mariana, ladeando la cabeza con fingido interés. Alejandra dudó solo por una fracción de segundo antes de contestar. «Muy bien, gracias. Todo en orden». La conversación continuó unos minutos más, llena de lugares comunes y frases vacías. Alejandra notaba cómo Mariana la estudiaba, como si buscara grietas en esa fachada de perfección. Finalmente, cuando otra amiga llamó a Mariana desde el otro lado del salón, Alejandra pudo respirar más tranquila. Se acercó a una de las mesas y tomó una copa de agua mineral. El líquido frío alivió un poco la sequedad de su garganta, pero no el nudo en su estómago. Desde que comenzó la noche, había sentido algo diferente, una tensión particular en el aire, algo que no sabía cómo nombrar, pero que la mantenía alerta. Observó a Matías. Él estaba rodeado de hombres de negocios y colegas del bufete. Reía más de lo habitual, pero sus gestos eran rígidos, como si cada movimiento estuviera previamente calculado. Sus ojos, aunque brillaban de euforia, tenían ese matiz oscuro que Alejandra conocía demasiado bien, una mezcla de satisfacción y cinismo. En un momento, él alzó la copa hacia ella desde el otro lado del salón, un gesto que, para los demás, parecía romántico, pero para ella fue una señal de advertencia. Había algo en esa sonrisa ladeada que la hizo tensar los hombros de manera involuntaria. Se giró, disimulando, y se acercó a Laura, que estaba conversando cerca del bar, improvisado en un rincón. «¿Cómo vas?», preguntó Laura, apenas disimulando su incomodidad. «Bien, supongo», respondió Alejandra, sin poder evitar bajar la voz. Laura le ofreció una mirada que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Ambas sabían que el bien de Alejandra nunca era realmente cierto. Las horas avanzaron. La música cambió a algo más animado, aunque igualmente elegante. Algunos invitados se animaron a bailar en la zona exterior, donde la pista de madera barnizada reflejaba las luces del jardín.
Alejandra se permitió caminar hacia allí, disfrutando por un momento de la brisa fresca de la noche. Sin embargo, apenas dio 2 pasos, escuchó la voz de Matías detrás de ella. «Quédate cerca, por favor. No es momento para que te pongas a pasear sola por ahí». Su tono no admitía réplica. Era una orden disfrazada de sugerencia. Alejandra asintió y regresó al interior de la casa. De vuelta en el salón, trató de mezclarse entre los grupos menos incómodos. Se encontró con Camila y Sergio, una pareja conocida, y aunque la conversación giraba en torno a trivialidades, Alejandra apenas podía concentrarse. Y entonces le dije que ese negocio no tenía futuro, pero ya sabes cómo son, decía Sergio, moviendo las manos con exageración. Camila, más discreta, le dirigió a Alejandra una mirada rápida. «Por cierto, ¿todo bien contigo?», preguntó en voz baja mientras Sergio seguía hablando. Alejandra solo asintió. No quería abrir ninguna puerta a la compasión, no esa noche. En un momento de la velada, Matías subió brevemente a la tarima improvisada, donde se colocaría para el brindis. Hizo algunas bromas con el DJ, pidió que bajaran un poco la música y luego, como si fuera parte de un ritual íntimo, descendió del escenario y comenzó a recorrer el salón, saludando a cada mesa, charlando con algunos invitados con una amabilidad que para Alejandra resultaba inquietante. Lo que más la desconcertó fue un detalle casi imperceptible. Cada vez que Matías se acercaba a ella, eludía el contacto físico. No la tocaba, no le rozaba la espalda, no le tomaba la mano como solía hacer en público. Solo sonreía y la miraba con una intensidad que no sabía cómo interpretar. Un par de veces, mientras conversaba con otros, él giraba la cabeza para observarla desde lejos, como si estuviera esperando algo, como si anticipara un momento específico que todavía no había llegado. Fue durante una de esas pausas que Alejandra notó algo más, la ausencia de ciertas personas, amigos habituales de Matías, compañeros de trabajo, incluso algunos clientes importantes que siempre asistían a estos eventos, esta vez no estaban. Al principio no le dio importancia, pero conforme avanzaba la noche, la lista mental de ausentes creció en su cabeza. La sensación de incomodidad fue en aumento. Alejandra se desplazó hacia el área de la barra, buscando una copa de vino blanco para calmar los nervios. Mientras esperaba, una de las camareras, una joven que ella no reconocía de las ocasiones anteriores, se le acercó con una bandeja de bocadillos. La chica tenía el cabello recogido en un moño desordenado y una expresión que no correspondía al resto de los empleados. Parecía nerviosa, inquieta. «¿Señora?», dijo la camarera en un tono bajo, pero antes de que pudiera continuar, otro camarero la llamó desde el otro extremo del salón. La joven se apartó de inmediato, dejando a Alejandra con una sensación de confusión. Volvió a mirar a Matías. Él ahora hablaba con 2 hombres cerca de la entrada, pero su mirada, incluso a la distancia, seguía regresando a ella una y otra vez. Alejandra intentó convencerse de que estaba exagerando, que su mente, saturada de años de ansiedad, le estaba jugando una mala pasada. Tal vez el cansancio, tal vez el estrés acumulado, tal vez era solo otra noche más fingiendo que todo estaba bien. Pero por más que intentara convencerse, había algo en el aire, algo que no podía nombrar, pero que ya se había instalado en su pecho como una piedra fría y pesada. La medianoche se acercaba, y en el fondo de su ser, Alejandra presentía que el verdadero espectáculo de esa noche aún no había comenzado. El reloj del salón marcaba exactamente las 12 de la noche cuando la música cambió abruptamente a un tema más solemne, una especie de instrumental elegante que anunciaba el momento del brindis. Las conversaciones se apagaron poco a poco, como si una corriente invisible hubiera recorrido el aire, exigiendo silencio. Los invitados comenzaron a girarse hacia el centro del salón, donde Matías ya estaba de pie, con una copa de champán en la mano,
listo para ofrecer su esperado discurso. Alejandra lo observó desde su lugar junto a una de las columnas. Por un instante, todo pareció ralentizarse. La forma en que él sostenía la copa, la postura erguida, la sonrisa apenas dibujada en el rostro. Cada detalle tenía un matiz distinto esa noche. Matías no estaba solo celebrando un cumpleaños, estaba interpretando un acto cuidadosamente planeado. Él paseó la mirada por el salón, deteniéndose apenas un segundo en el rostro de cada invitado. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Alejandra sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como un golpe de viento helado. Hubo algo en su expresión, una mezcla de satisfacción y anticipación, que la descolocó por completo. Matías dio un paso hacia adelante y alzó la voz, proyectando la seguridad que siempre lo había caracterizado en público. «Queridos amigos, amigas, colegas», empezó, su tono suave pero firme. «Esta noche, además de celebrar mis 40 años, quiero agradecerles por acompañarme en este recorrido, en esta vida que, aunque a veces complicada, ha sido extraordinariamente generosa conmigo». Algunas risas discretas surgieron entre los presentes. Alejandra apenas escuchaba las palabras. Su atención estaba dividida entre el sonido de su propio corazón, que latía con fuerza desmedida, y la imagen de su esposo avanzando hacia ella. «Y por supuesto», continuó Matías, caminando entre los invitados, «no podría dejar de mencionar a la mujer que ha estado a mi lado todos estos años, a la compañera que me ha acompañado en momentos buenos y en otros no tan buenos». Alejandra dijo su nombre de forma lenta, cargada de una emoción falsa que solo ella fue capaz de detectar. Los ojos de todos se volvieron hacia ella. Algunos aplaudieron tímidamente, otros sonrieron, ajenos a la realidad que se escondía detrás de ese gesto público. Alejandra tragó saliva, forzándose a caminar hacia donde él estaba. Cada paso era como avanzar en medio de un campo minado. Matías la esperó junto a la mesa central, donde un camarero ya los esperaba con 2 copas listas. Sin apartar la mirada de ella, Matías tomó una de las copas y en un movimiento casi teatral, la sostuvo frente a su rostro. «Por nosotros», dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que los más cercanos escucharan, «y por el futuro que me espera». La frase la golpeó como un cubo de agua helada. «¿Por el futuro que me espera?», repitió mentalmente aquellas palabras, intentando encontrarles un sentido lógico. Pero no lo encontró, no en el contexto de un simple brindis, no con ese tono extraño y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ella extendió la mano, temblando apenas, y tomó la copa. El líquido burbujeaba de manera hipnótica, reflejando las luces doradas del techo. Matías la observaba con una intensidad casi depredadora, como si esperara verla dar el siguiente paso. Fue en ese preciso instante, cuando la copa apenas rozaba sus labios, que sintió un leve contacto en su brazo derecho, una caricia tan sutil que apenas la registró. Pero la voz que vino después, apenas un susurro al borde de su oído, fue como una alarma rompiendo la calma aparente. «Señora, no lo tome, por favor». El cuerpo de Alejandra se tensó de inmediato. Giró ligeramente la cabeza y alcanzó a ver el rostro de la camarera joven, esa misma que antes le había parecido nerviosa. La expresión de la chica era de auténtico pánico. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban una urgencia que no dejaba lugar a dudas. Todo sucedió en cuestión de segundos. Alejandra, disimulando el temblor de sus manos, bajó lentamente la copa, fingiendo que algo en el aire la había distraído. Hizo como si recibiera una llamada urgente en su móvil, llevándose la mano al bolsillo de su vestido. «Disculpen, creo que tengo que atender esto», murmuró, con una sonrisa falsa, sin mirar a nadie en particular. Matías la observó con una mueca contenida, como si no supiera si detenerla o dejarla ir. Pero antes de que pudiera decir algo,
Alejandra ya se había alejado del grupo, caminando hacia el corredor que llevaba al baño de invitados. Sus pasos eran rápidos pero controlados. Cada fibra de su cuerpo gritaba que corriera, pero su mente sabía que tenía que mantener la calma. No podía dar la menor señal de alarma. No aún. Entró al baño y cerró la puerta con llave. Su respiración se aceleró de inmediato. Apoyó la espalda contra la madera y se llevó una mano a la boca para contener el grito que luchaba por salir. Sentía que el corazón le iba a estallar en el pecho. Miró la copa que aún sostenía. El champán seguía intacto, las burbujas ascendiendo lentamente como si no supieran el peligro que escondían. Tomó su móvil con dedos temblorosos y marcó el número de Laura, su amiga abogada, la única persona en la que podía confiar en ese momento. Al tercer tono, Laura respondió: «¿Alejandra? ¿Qué pasa?», preguntó al notar el temblor en la voz de su amiga. «No puedo explicarte ahora», susurró Alejandra, con lágrimas acumulándose en los ojos. «Solo dime, ¿qué hago si sospecho que alguien intentó...?» Su voz se quebró. «Laura, creo que quería que tomara algo. Algo en la copa». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Solo duró unos segundos, pero fue suficiente para que Alejandra sintiera que el mundo se detenía. «Escúchame bien», dijo Laura con un tono de urgencia que no admitía discusión. «Sal de ahí, ahora mismo, y llévate la copa contigo. No la dejes atrás. Yo me encargo de lo demás. Voy a llamar a la policía». Alejandra asintió, aunque sabía que Laura no podía verla. Colgó la llamada y respiró hondo, intentando calmar el temblor que recorría sus piernas. Abrió su bolso de mano y, como pudo, metió la copa dentro, envolviéndola con una bufanda de seda que llevaba guardada. Salió del baño con el rostro lo más sereno posible, recorriendo el pasillo con pasos firmes. Al llegar al salón, fingió que recibía un mensaje urgente. «Perdón, tengo que salir un momento. Es un asunto familiar», anunció con voz entrecortada, lo suficientemente alta para que algunos la escucharan, pero sin llamar demasiado la atención. Matías, que aún sostenía su copa de champán, giró la cabeza y la observó fijamente. Por un instante, sus labios dibujaron una línea dura, como si intuyera que algo no estaba saliendo como había planeado. Alejandra no esperó a ver su reacción. Salió de la casa y caminó directo hacia su automóvil, estacionado al final del jardín. Subió, cerró las puertas con seguro, y solo entonces, con el móvil en el regazo, permitió que las lágrimas cayeran. Pero incluso en medio del llanto, sabía que no tenía tiempo para el miedo. Laura ya estaba moviendo hilos, y muy pronto, todo lo que Matías había escondido durante años saldría a la luz. Alejandra apenas alcanzó a cerrar la puerta del baño cuando sus piernas comenzaron a fallarle. Se apoyó contra la pared fría, deslizando la espalda poco a poco hasta quedar sentada en el suelo, con las rodillas recogidas contra el pecho. El temblor en sus manos era incontrolable. Su respiración era rápida, entrecortada, como si el aire se hubiera convertido en un lujo que no podía permitirse. Las luces blancas del baño parecían más intensas de lo habitual. Cada reflejo en el espejo, cada gota de agua en el lavabo, cada sombra en las esquinas parecía observarla, como si el propio espacio supiera el peligro que acababa de evitar. El eco de la música le llegaba amortiguado desde el salón, junto con las risas y las conversaciones de los invitados, completamente ajenos a lo que ocurría tras esa puerta. Alejandra cerró los ojos. Se llevó una mano al pecho, intentando recuperar el control de su respiración. Sintió las lágrimas acumulándose, desbordándose, sin que pudiera detenerlas. Lloró en silencio, apretando los labios para no soltar un solo sonido que pudiera delatarla. Su mente era un torbellino de imágenes, la copa burbujeante, la mirada extraña de Matías, el susurro de la camarera desconocida
y esa frase que todavía retumbaba en su oído. «Señora, no lo tome, por favor». Abrió los ojos de golpe. No podía quedarse allí, paralizada. No podía darse el lujo de colapsar. Años de soportar humillaciones, silencios cortantes y desprecio disfrazado de indiferencia la habían entrenado para algo, para resistir, para sobrevivir. Se levantó como pudo, tambaleándose ligeramente. Se lavó el rostro con agua fría, intentando borrar los rastros de las lágrimas. Sus manos seguían temblando, pero al menos su respiración comenzaba a estabilizarse. Abrió su bolso de mano y sacó el móvil. Miró la pantalla, dudando por un segundo. Su dedo flotó sobre el nombre de Laura, como si temiera que incluso aquella llamada pudiera ser escuchada por alguien más. Pero no había tiempo para dudas. Pulsó el botón de llamada. El primer tono fue eterno. El segundo, una tortura. Al tercer tono, por fin, la voz de Laura surgió al otro lado. «Alejandra, ¿qué pasa?» Alejandra tuvo que tragar saliva antes de poder emitir palabra. La garganta le ardía, como si llevara horas sin hablar. «Laura, estoy en el baño, en la fiesta». Su voz era un susurro ahogado por el miedo. Algo está mal». «¿Qué pasó?» Laura inmediatamente adoptó un tono alerta, profesional, dejando de lado cualquier protocolo de cortesía. «Matías». Alejandra respiró hondo, luchando contra el temblor. Me dio una copa de champán, pero antes de que pudiera tomarla, una camarera, una que nunca había visto antes, se acercó y me dijo que no la bebiera, que no lo hiciera. Se llevó una mano a la frente, intentando ordenar sus pensamientos. «No sé qué hacer, Laura. No sé qué significa esto». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, pero cuando Laura habló, su voz fue firme, rápida, como si ya supiera exactamente lo que debía hacer. «Escúchame bien. No te quedes ahí. Sal de esa casa ahora mismo, pero antes, asegúrate de llevarte la copa contigo. No la dejes. Esa copa puede ser la prueba que necesitamos». «¿La copa?», repitió Alejandra, mirando hacia su bolso, donde la había guardado envuelta en la bufanda. «Sí, métela en tu bolso, escóndela como puedas, pero no la dejes atrás. Voy a llamar a una amiga en la comisaría. Conozco a alguien que puede actuar rápido y de forma discreta. Tú solo sal de ahí. No hagas preguntas. Solo hazlo». El corazón de Alejandra latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Por un instante dudó. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si todo era un malentendido? Pero en cuanto cerró los ojos, volvió a ver la mirada de la camarera, esa mezcla de pánico y urgencia, y supo que no había margen para errores. «Laura, estoy asustada. Lo sé, pero tienes que ser más fuerte que nunca. Hazlo por ti, hazlo por tu vida. Yo me encargo de todo lo demás». Alejandra asintió, aunque sabía que Laura no podía verla. «Gracias», susurró. «Luego me agradeces. Ahora, sal de ahí». La llamada terminó. Alejandra guardó el móvil, respiró hondo varias veces y volvió a mirar su reflejo en el espejo. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su expresión había cambiado. Ya no era solo miedo lo que la dominaba. Ahora había determinación, una fuerza nueva que brotaba desde algún rincón olvidado de sí misma. Abrió su bolso y verificó que la copa seguía bien envuelta. Ajustó la bufanda alrededor, asegurándose de que no se moviera ni se derramara una sola gota del contenido. Antes de salir del baño, se dio unos minutos más para recuperar la compostura. Aplicó un poco de polvo compacto sobre su rostro, retocó el labial y alisó el vestido con las palmas de las manos. Tenía que aparentar normalidad. Una distracción mínima podría ser suficiente para alertar a Matías. Abrió la puerta con movimientos controlados. El pasillo estaba vacío. La música seguía sonando desde el salón. Las risas continuaban. El bullicio no había disminuido. Caminó despacio, bajando la mirada, como si siguiera hablando por teléfono. Fingió revisar mensajes en el móvil mientras cruzaba hacia la entrada principal. Pasó junto a varios invitados que apenas le dirigieron una mirada.
Algunos levantaron la copa en su dirección, pero ella simplemente sonrió, sin detenerse. Cuando alcanzó el umbral de la puerta, el aire fresco de la noche la envolvió como un bálsamo inesperado. El sonido de los grillos y el olor a césped recién cortado contrastaban violentamente con la tensión que llevaba en el cuerpo. Siguió caminando hacia el estacionamiento donde su auto esperaba. Con cada paso, sentía que el corazón le martilleaba más fuerte en las sienes. Al llegar al vehículo, abrió la puerta del conductor, colocó el bolso en el asiento del acompañante y se encerró dentro. Solo entonces, por primera vez en toda la noche, permitió que un sollozo escapara de su garganta. Pero incluso ese instante de debilidad duró apenas unos segundos. Tomó el móvil otra vez, marcó el número de Laura y esperó a que atendiera. «Ya estoy afuera», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Tengo la copa conmigo». «Perfecto. Mantente en el coche. No arranques. La policía llegará en menos de 15 minutos. Quédate ahí, tranquila. Todo va a salir bien». Alejandra cerró los ojos y apoyó la frente sobre el volante. Sabía que lo peor aún estaba por venir, pero también sabía que acababa de dar el paso más valiente de su vida. Dentro del coche, con el motor apagado y las luces interiores en penumbra, Alejandra permanecía inmóvil, abrazando su bolso como si de él dependiera su propia existencia. El reloj digital del tablero marcaba las 12:18 de la noche. Cada minuto que pasaba era una eternidad. La copa seguía guardada en su interior, envuelta en la bufanda de seda, aislada, como una pieza frágil dentro de un rompecabezas que ella aún no terminaba de comprender. Su mente iba y venía entre recuerdos y posibilidades. ¿Y si todo era una confusión? ¿Y si aquella camarera solo estaba equivocada? ¿Y si su imaginación, alimentada por años de miedo y silencios, le estaba jugando la peor de las pasadas? Pero entonces regresaban a su mente las palabras de Laura, cortantes y urgentes. «Sal de ahí ahora y tráete la copa contigo». A lo lejos podía ver las luces del salón filtrándose por los ventanales de la casa. La fiesta seguía en marcha. La música ahora era más animada. Los invitados reían con más fuerza y por momentos las voces alzadas de algunos hombres llegaban hasta ella, acompañadas por el característico tintinear de las copas de cristal. Apretó los ojos intentando bloquear el ruido exterior, cuando de pronto una notificación vibró en su móvil. Era un mensaje de Laura. «Ya están en camino. Llegarán en menos de 10 minutos. Mantente donde estás». Alejandra leyó y releó aquellas palabras como si de ellas dependiera su cordura. Respiró hondo y con movimientos lentos abrió el bolso, solo lo necesario para comprobar que la copa seguía ahí, intacta. La tela de la bufanda había absorbido parte del frío del líquido, pero por suerte ninguna gota parecía haberse derramado. A lo lejos, en el extremo opuesto del jardín, distinguió las luces de un vehículo que se detenía sin encender las intermitentes. Un coche gris, discreto, sin insignias visibles. Su corazón se aceleró. Observó con atención mientras dos figuras descendían. Vestían de civil, pero la forma en que se desplazaban, la comunicación por gestos cortos y la manera en que escaneaban visualmente el entorno dejaban claro que no eran invitados. La policía había llegado. El agente de menor estatura, un hombre de complexión atlética y rostro serio, se quedó cerca del vehículo, mientras la otra agente, una mujer de cabello recogido en una coleta apretada, avanzaba hacia la entrada lateral de la casa, esa que daba acceso directo a la cocina y por donde habitualmente entraban los proveedores y el personal de servicio. Alejandra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La escena parecía sacada de una película, pero la realidad era más densa, más asfixiante. Su móvil vibró de nuevo. Esta vez era una llamada. «¿Laura?», susurró apenas. «Sí, soy yo. Escucha, los agentes ya están en la propiedad.
Les pedí que fueran discretos. Van a localizar a la camarera que te advirtió. La van a entrevistar primero, lejos de los invitados. Tú quédate donde estás. Cuando te llamen, solo di la verdad. Nada más. De acuerdo, respondió Alejandra, con la voz rota por la tensión. Confía en mí. Esto no va a quedar en la nada. Colgó la llamada y volvió a guardar el móvil. Desde su asiento, a través del cristal, pudo ver cómo la agente de la coleta ingresaba por la entrada de servicio, mezclándose entre el personal sin levantar sospechas. Mientras tanto, dentro de la casa, la fiesta seguía su curso como si en el exterior no estuviera gestándose una operación delicada. Matías, siempre en el centro de atención, continuaba charlando con sus invitados, levantando la copa en señal de brindis cada vez que alguien le dirigía una felicitación. Alejandra sabía que debía esperar. Así lo hizo durante varios minutos eternos, hasta que un mensaje corto apareció en su pantalla. Baja la ventana, uno de los agentes irá hacia ti. Obedeció de inmediato. Bajó el cristal con lentitud y en cuestión de segundos, el agente que se había quedado junto al coche se acercó. Su tono fue directo pero amable. Señora Alejandra, soy el oficial Ortega. La agente Morales está adentro. Ya localizó a la camarera. Ahora necesitamos que usted nos entregue la copa. La vamos a trasladar al laboratorio de inmediato. Alejandra asintió sin poder articular palabra. Abrió el bolso, retiró cuidadosamente la bufanda y expuso la copa, aún con el líquido brillante en su interior. La entregó con las manos temblorosas. El agente la recibió usando guantes de látex. Sacó una bolsa plástica de cierre hermético, colocó la copa dentro con extremo cuidado y selló el paquete como si se tratara de una prueba crucial en un caso mayor. Esto irá directo a análisis. La agente Morales regresará en unos minutos para hablar con usted. ¿Está bien quedarse aquí mientras tanto? Sí, aquí estaré, logró decir apenas audible. El oficial Ortega asintió. Le dedicó una mirada rápida para asegurarse de que no estuviera al borde del colapso y se alejó en dirección al coche gris. Alejandra respiró hondo, pero el aire le pareció insuficiente. Apoyó la cabeza contra el respaldo del asiento y cerró los ojos. Una parte de ella quería creer que estaba exagerando, que en el mejor de los casos aquello sería solo un error, un malentendido desafortunado. Pero en el fondo, en lo más profundo, sabía que no. Todo encajaba demasiado bien. Las actitudes de Matías durante las últimas semanas, su obsesión con la fiesta, la mirada de satisfacción durante el brindis y ahora la intervención de aquella camarera desconocida. Los minutos pasaban lentos, pesados. Alejandra observaba cada movimiento a su alrededor con una sensibilidad aguda, cada puerta que se abría, cada sombra que cruzaba el jardín, cada sonido lejano. Finalmente, pasados aproximadamente 20 minutos, la agente Morales apareció en el exterior, caminando hacia ella con paso firme. Llevaba una carpeta pequeña en la mano y una expresión serena, pero enfocada. Señora Alejandra, soy la oficial Morales. Necesito hacerle unas preguntas rápidas mientras trasladamos la copa para análisis. ¿Puede acompañarme al coche de patrulla? Estaremos ahí solo unos minutos. Alejandra asintió, recogiendo sus cosas sin cuestionar. Dentro del vehículo policial, la agente comenzó a tomar notas mientras Alejandra relataba con voz temblorosa pero precisa todo lo ocurrido desde el momento en que Matías le ofreció la copa hasta el instante en que la camarera la detuvo. La oficial asentía de vez en cuando, sin interrumpirla. «Hiciste bien en no beber nada y en conservar la copa», dijo la agente cuando ella terminó. «Ahora, vamos a proceder con el análisis. El laboratorio forense está a menos de 15 minutos. Te recomiendo que no regreses a la fiesta por ahora». Alejandra tragó saliva, luchando por mantener el control. «¿Y Matías?», preguntó, apenas en un murmullo. La oficial Morales sostuvo su mirada durante unos segundos antes de responder. «Por ahora,
Él no sabe nada. La camarera está siendo entrevistada en la cocina. Ella confirmó que escuchó una conversación, pero quiero tener el análisis en mano antes de dar el siguiente paso. Alejandra asintió, sintiendo que el suelo bajo sus pies era cada vez más inestable. Mientras observaba el coche policial alejarse con la copa en su interior, supo que esa noche, pasara lo que pasara, ya no había forma de volver atrás. El teléfono de la agente Morales vibró sobre el tablero del coche mientras ella terminaba de escribir unas notas sobre su libreta de campo. Alejandra, sentada en el asiento trasero, observó el movimiento como si cada segundo contuviera una amenaza latente. La oficial contestó de inmediato, llevando el auricular a su oído con un gesto automático. «Agente Morales», respondió con tono profesional. Alejandra apenas alcanzó a distinguir las palabras que salían del otro lado de la línea, pero la expresión de la agente fue transformándose poco a poco. Primero su rostro se tensó, luego frunció el ceño y finalmente su voz bajó un tono. «Está confirmado. Entiendo. ¿Qué tipo de sustancia?» «De acuerdo». Hizo una breve pausa para escuchar. «Entonces, procedemos», colgó sin añadir más. El silencio que siguió fue denso, cargado de electricidad. La agente respiró hondo, cerró la libreta y giró el rostro hacia Alejandra. El análisis fue rápido. Encontraron rastros de un sedante de acción inmediata, un depresor del sistema nervioso central, altamente peligroso en ciertas dosis. Con apenas media copa, habrías perdido el conocimiento en cuestión de minutos. Alejandra sintió que el aire se evaporaba de sus pulmones. Una mezcla de vértigo y náuseas le invadió el cuerpo. Cerró los ojos por un instante, aferrándose al borde del asiento para no desplomarse. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó, con la voz hecha trizas. La agente Morales no dudó. «Vamos a entrar. Lo abordaremos delante de todos. Ya tenemos suficiente. La copa, el testimonio de la camarera y los mensajes que, por protocolo, acabamos de solicitar a la compañía telefónica. Sí, encontramos mensajes en el móvil de su esposo. Conversaciones donde hablaba, en términos nada ambiguos, sobre solucionar un problema esta noche». Alejandra abrió los ojos, atónita. ¿Mensajes? Sí. Uno de ellos, enviado hace apenas 2 horas, decía textualmente: «Esta noche termina todo. Una copa y listo». Las palabras de la agente cayeron sobre ella como una losa. Durante años, Alejandra había sospechado muchas cosas, había temido otras, pero jamás imaginó que llegaría a escuchar algo así, tan directo, tan definitivo. La oficial Morales salió del coche primero, seguida por el agente Ortega. Ambos caminaron hacia la entrada principal con paso decidido, pero sin mostrar prisa. Habían acordado que la intervención sería en el salón, delante de todos los testigos posibles, para evitar cualquier intento de manipulación o escape. Alejandra, desde el estacionamiento, observó cómo desaparecían en el interior de la casa. Su corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta. Se llevó una mano a los labios, temblando, pero esta vez las lágrimas no llegaron. Solo quedaba la espera y el temor a lo que vendría. Dentro del salón, la música seguía sonando, aunque a un volumen más bajo. Matías estaba de pie cerca de la barra, sosteniendo aún la copa que él mismo se había servido después de que Alejandra se marchara. La risa fácil y las bromas de minutos antes parecían ahora un eco lejano, un espejismo que estaba a punto de desmoronarse. La agente Morales se detuvo a unos pocos metros de él. «Señor Matías Ruiz», dijo con voz firme pero sin gritar, «necesito que me acompañe. Tenemos algunas preguntas urgentes que hacerle». Las conversaciones cesaron de inmediato. Un silencio absoluto invadió el salón. Las miradas de todos los invitados se giraron hacia ellos, como si una fuerza invisible hubiera detenido el tiempo. Matías parpadeó varias veces, como si no entendiera lo que acababa de escuchar. «¿Perdón?», respondió con un gesto de desconcierto exagerado.
¿Quién es usted y por qué viene a interrumpir mi fiesta? La agente dio un paso al frente y mostró su placa. Policía de Investigaciones. Estamos en el lugar por una denuncia recibida esta noche. Es necesario que colabore. Matías soltó una risa forzada, ladeando la cabeza como quien intenta restar importancia a una situación incómoda. Esto debe ser una broma, dijo, mirando a su alrededor como si esperara que alguien empezara a reír y revelara una cámara escondida. ¿Quién ha tenido la brillante idea de montar este show? Pero nadie respondió. Los rostros que lo rodeaban mostraban confusión y en algunos casos auténtica preocupación. Varias personas comenzaron a sacar sus teléfonos móviles, grabando discretamente desde diferentes ángulos. La agente Morales se mantuvo firme. No es una broma, señor Ruiz. Tenemos motivos fundados para sospechar que usted intentó intoxicar a su esposa esta noche. Un murmullo de asombro se extendió como una ola por el salón. Algunos invitados cubrieron la boca con las manos, otros simplemente quedaron inmóviles, sin poder creer lo que estaban escuchando. Matías por primera vez perdió la sonrisa. «Eso es absurdo», exclamó alzando la voz. Alejandra buscó a su esposa con la mirada, pero ella no estaba allí. «Esto es una locura. Ella está detrás de esto. Siempre ha sido una mujer inestable. Ustedes no saben lo que es vivir con ella». La agente Morales no parpadeó. «Tenemos pruebas, señor Ruiz. Análisis de la bebida, testimonios directos y mensajes de texto en su propio teléfono que corroboran la intención». Matías retrocedió un paso, soltando la copa que sostenía. El cristal cayó al suelo y se hizo añicos. El sonido del vidrio rompiéndose fue el único ruido en un salón que seguía congelado por la incredulidad. «Quiero hablar con mi abogado», gritó, con la voz ahora cargada de desesperación. El agente Ortega, que había permanecido junto a la puerta, avanzó hasta colocarse a su lado. «Tendrá su derecho a defensa, pero en este momento queda detenido. Le pido que no se resista». Matías intentó dar un paso hacia atrás, pero ya era tarde. Ortega le sujetó los brazos con rapidez, inmovilizándolo con la práctica de años de experiencia. La agente Morales leyó sus derechos en voz alta, con tono mecánico pero firme. Los invitados, mientras tanto, grababan cada segundo de la escena. Algunos cuchicheaban entre ellos, incapaces de contener la conmoción. «¡Esto es un montaje!», vociferó Matías mientras lo esposaban. «Todo esto es una trampa que Alejandra ha preparado para arruinarme». Pero nadie pareció creerle. La camarera que había advertido a Alejandra también estaba en el salón, de pie junto a otro oficial que la acompañaba. Su rostro mostraba la misma mezcla de miedo y alivio. Había contado todo: la conversación que había escuchado por accidente, las palabras de Matías a un amigo suyo días antes, su risa mientras decía que con una sola noche todo se solucionaría. Cuando finalmente lo sacaron del salón, escoltado y esposado, el ambiente quedó suspendido en una especie de vacío emocional. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos comenzaron a hablar en susurros, otros simplemente permanecieron sentados, mirando al vacío. Afuera, desde el coche, Alejandra vio cómo Matías era introducido en el vehículo policial. Su rostro estaba rojo de furia, su camisa arrugada, su corbata torcida. Durante un instante, sus miradas se cruzaron. Alejandra lo observó con una serenidad que ella misma no sabía que poseía, y aunque su cuerpo temblaba por dentro, por fuera se mantuvo erguida. Sabía que, a partir de ese momento, ya nada volvería a ser igual. La imagen de Matías esposado, con las manos firmemente sujetas a la espalda y el rostro descompuesto por una mezcla de rabia y humillación, quedó suspendida en el aire como una fotografía imborrable. Los flashes de los teléfonos móviles iluminaban el salón a intervalos irregulares, como relámpagos que anticipaban una tormenta emocional. Algunos invitados, con los ojos abiertos de par en par,
grababan sin disimulo. Otros simplemente observaban en silencio, con la boca entreabierta y la incredulidad pintada en el rostro. El suelo de mármol, hasta hacía unos minutos símbolo de elegancia y buen gusto, ahora parecía el escenario de un espectáculo grotesco. El vestido de Alejandra, que tantas veces había sido seleccionado para agradar a su esposo y cumplir las expectativas sociales, ahora caía sobre su cuerpo como una armadura. Su corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho, pero sus pasos eran firmes. Temblaba, sí, pero no de miedo. Era otra cosa, una especie de descarga interna que recorría cada fibra de su ser, mezclando alivio, agotamiento y una furia acumulada durante años. Matías, forcejeando con el agente Ortega, lanzaba gritos cargados de desesperación. «Esto es un error, una conspiración. Alejandra está detrás de todo esto. Ella me tendió una trampa», vociferaba mientras era conducido hacia la salida principal. La agente Morales caminaba a su lado, ignorando sus quejas. Su rostro permanecía imperturbable, como si ya hubiera presenciado ese tipo de reacciones en más de una ocasión. El salón, antes repleto de música y carcajadas, ahora solo contenía murmullos, respiraciones entrecortadas y el sonido de pasos apresurados. Algunos invitados trataban de disimular su incomodidad, desviando la mirada o fingiendo revisar mensajes en sus teléfonos. Otros, en cambio, no podían apartar la vista de la escena. La abogada de Alejandra, Laura, llegó en ese momento, cruzando la puerta con determinación. Llevaba consigo una carpeta bajo el brazo y el móvil aún en la mano. Su presencia fue como una bocanada de oxígeno para Alejandra. Por primera vez en toda la noche, sintió que no estaba sola. Laura no perdió el tiempo. Caminó directo hacia ella, la tomó del brazo con suavidad y le susurró al oído: «Ya pasó lo peor. Ahora vamos a salir juntas de aquí». Alejandra asintió. Sus piernas seguían temblando, pero no daría el gusto a nadie de verla caer. Ajustó el bolso en su hombro, cuadró los hombros y comenzó a caminar al lado de su abogada, escoltada también por la agente Morales. Atravesaron el salón lentamente. A cada paso sentía las miradas clavándose en su espalda. Algunos rostros mostraban sorpresa genuina, otros vergüenza ajena. Había quienes apenas podían ocultar el morbo, y también estaban aquellos que no la miraban directamente, como si temieran contaminarse de una verdad que ya no podían ignorar. Laura intercambió una mirada rápida con la agente Morales, que asintió en señal de aprobación. La protección a Alejandra era ahora prioridad. Habían acordado sacarla del lugar de la forma más digna posible. No permitirían que esa última caminata por el salón se convirtiera en otro acto de humillación. Cuando llegaron a la puerta principal, Alejandra respiró hondo y giró la cabeza solo una vez, lo suficiente para ver a Matías siendo introducido en el coche policial. El rostro de él, enrojecido y sudoroso, parecía el de un hombre que acababa de perder el control absoluto de todo aquello que había construido durante años. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Matías la miró con un odio denso, cargado de amenazas silenciosas. Pero Alejandra sostuvo la mirada. No apartó los ojos. Y aunque sus piernas pedían a gritos correr o derrumbarse, ella permaneció de pie, con el mentón en alto, como una mujer que, aunque rota por dentro, elegía seguir caminando. Al llegar al vehículo donde la esperaba Laura, Alejandra subió sin mirar atrás, cerró la puerta con fuerza y permitió que el aire contenido en sus pulmones escapara en un suspiro largo y tembloroso. Laura subió al asiento del conductor y puso en marcha el motor sin perder tiempo. En el trayecto, Alejandra permaneció en silencio. Miraba por la ventanilla las calles que pasaban como manchas borrosas mientras repasaba mentalmente cada detalle de lo sucedido. La copa, la advertencia de la camarera, la carrera al baño, la llamada de emergencia y finalmente la caída de Matías.
Laura rompió el silencio cuando ya habían dejado atrás la zona residencial. Todo el proceso va a seguir su curso. No te preocupes por lo que él diga. Las pruebas son claras. El análisis químico, los mensajes, el testimonio de la camarera. No tiene por dónde escapar. Alejandra apenas asintió, incapaz aún de procesar del todo la magnitud de lo ocurrido. Laura, sin apartar la vista de la carretera, añadió con suavidad: «Lo que hiciste esta noche fue valiente, Alejandra, muy valiente». Por un instante las lágrimas amenazaron con brotar, pero Alejandra las contuvo. No ahora, no mientras aún tuviera que mantenerse fuerte. Cuando llegaron al edificio donde viviría temporalmente, un pequeño apartamento que Laura le había conseguido para protegerla mientras avanzaba la investigación, Alejandra descendió del coche con movimientos lentos pero decididos. Subió las escaleras acompañada por su amiga y al cerrar la puerta detrás de ella, apoyó la espalda contra la madera y soltó, por fin, un llanto contenido, silencioso, como el estallido de una represa que llevaba años acumulando presión. Pero incluso en medio de las lágrimas, supo que esta vez era diferente. No lloraba de miedo, no lloraba de resignación, lloraba por la liberación, por haber sobrevivido, por haber roto un ciclo que la había mantenido atrapada demasiado tiempo. Matías, el hombre que durante años había controlado cada aspecto de su vida, acababa de ser expuesto, humillado y detenido, justo en el centro de aquello que más le importaba, su reputación pública. Alejandra se limpió el rostro con las manos, respiró hondo y miró hacia la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Y en ese instante, una pregunta resonó en el aire, como un susurro dirigido a cada mujer que alguna vez sonrió en público mientras luchaba en privado. ¿Cuántas veces más una mujer tendrá que sonreír en público mientras lucha por sobrevivir en privado? Si alguna vez has sentido que alguien cercano podría traicionarte de esta forma, o si crees que esta historia merece ser conocida por más personas, deja tu me gusta ahora mismo para que más mujeres sepan que no están solas. La madrugada había comenzado a pintar el cielo de tonos violetas y azul oscuro, cuando Alejandra llegó al pequeño apartamento que Laura le había conseguido. El edificio, una construcción modesta de 3 plantas al norte de la ciudad, ofrecía exactamente lo que ella necesitaba en ese momento: anonimato y protección. El coche de la policía se detuvo frente a la entrada. Los agentes permanecieron cerca, vigilantes, sin invadir su espacio personal, pero atentos a cualquier movimiento sospechoso. Laura la acompañó hasta la puerta del primer piso, cargando una pequeña maleta que había preparado en secreto días antes, temiendo que tarde o temprano, aquella noche, llegaría. Al cruzar el umbral, Alejandra sintió una mezcla de alivio y vértigo. El interior era sencillo pero acogedor. Un sofá gris junto a una mesa de centro, una cocina pequeña con una cafetera aún nueva en la encimera y, al fondo, un ventanal que ofrecía una vista discreta de la calle vacía. Alejandra dejó el bolso sobre la mesa y se desplomó en el sofá sin quitarse siquiera los zapatos. Cerró los ojos, permitiéndose por primera vez sentir el cansancio extremo que la dominaba. Cada músculo de su cuerpo parecía hecho de piedra, rígido y dolorido. Pero al mismo tiempo había en su interior una sensación extraña, como si una carga invisible, una que llevaba encima desde hacía años, comenzara a desprenderse poco a poco. Laura se acercó con una manta ligera y la cubrió con cuidado. «Aquí estarás segura», dijo en voz baja. «La policía hará rondas por la zona. Además, cambié las cerraduras esta tarde. Nadie puede entrar sin tu permiso». Alejandra abrió los ojos apenas, asintiendo. Sus labios estaban secos, pero logró formar una palabra: «Gracias». Laura le sonrió con ternura y se retiró hacia la cocina, dejándole unos minutos de privacidad. En la mesa, junto al bolso, la bufanda de seda sobresalía por un costado.
Por un impulso casi inconsciente, Alejandra se incorporó y, con movimientos lentos, desenrolló la tela hasta descubrir la copa. Vacía, pero aún impregnada del peligro que había contenido horas antes. La sostuvo entre sus manos como si fuera un objeto sagrado, o tal vez como si fuera una prueba tangible de su renacimiento. La llevó hasta la ventana y se quedó allí, de pie, contemplando el cielo que comenzaba a aclararse. Los primeros rayos de luz se filtraban entre los edificios, tiñendo la calle de un gris suave que poco a poco se transformaba en un dorado tímido. La copa, bajo aquella luz tenue, parecía inofensiva, transparente, perfecta, como cualquier otra copa de cristal. Pero para ella, ese objeto ahora tenía un significado mucho más profundo. Representaba la delgada línea entre la vida y la muerte, entre seguir respirando o haberse apagado sin saber siquiera por qué. Pasó los dedos por el borde, recorriéndolo lentamente, como si quisiera grabar en su piel el recuerdo de todo lo que había sucedido esa noche. Recordó el momento en que Matías le ofreció el brindis, la sonrisa falsa, el tono ambiguo. Recordó la advertencia de la camarera, el temblor en sus piernas mientras fingía una llamada, la desesperación al marcar el número de Laura, la llegada silenciosa de la policía y finalmente la humillación pública de Matías, rodeado de móviles, esposado, vencido. Todo estaba aún demasiado fresco, demasiado crudo. No sabía qué vendría después. Las denuncias, el proceso judicial, las declaraciones formales, todo eso apenas comenzaba, y ella lo sabía. Pero por primera vez en muchos años, el miedo ya no tenía el mismo poder sobre ella. A su espalda, Laura apareció sosteniendo una taza de té caliente. «Bebe algo, necesitas calmarte un poco», dijo, dejándola sobre la mesa cercana. Alejandra asintió, pero no se movió de la ventana. Siguió mirando el horizonte, donde los primeros pájaros comenzaban a revolotear entre las ramas de los árboles cercanos. En el silencio de ese amanecer, un pensamiento cruzó su mente con una claridad inesperada. Había sobrevivido, contra todo pronóstico, contra todas las veces que pensó que no podría más. Seguía de pie. Matías había intentado borrarla de su vida de la manera más cobarde, pero ahora era él quien enfrentaría las consecuencias. Por primera vez, Alejandra sentía que tenía el control de su propio destino. Respiró hondo y cerró los ojos. Dejó que la tibieza del sol le acariciara el rostro. Con la copa aún entre sus manos, la apretó contra su pecho. No como quien guarda un trofeo, sino como quien abraza el símbolo de una batalla ganada. Una guerra silenciosa que se había librado dentro de ella durante años y que esa noche, finalmente, había tenido un giro inesperado. No sabía qué vendría después. Sabía que el camino por recorrer sería largo y posiblemente doloroso, pero una cosa era segura: jamás volvería a ser la misma. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.